Queridos amigos, seguimos en este camino que nos propone la fe, en este nuevo tiempo y en este nuevo año que Dios nos ha regalado. A poco más de 10 días de haber empezado juntos este nuevo año, la fe nos ha ido orientando, nos ha ido llevando a través de la liturgia, a través de la celebración, a ir pidiéndole a Dios que santifique nuestro tiempo. Decíamos precisamente el domingo pasado, celebrando la fiesta del bautismo del Señor, que era bueno que Dios bautice nuestro tiempo, que Él haga de nuestro tiempo un bautismo, una bendición. Y también decíamos qué importante que era para comenzar este tiempo atender a lo que la misma liturgia y la Iglesia nos proponía el primer día, el primer instante del año, en la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Recuerdan que la primera lectura, una lectura antiquísima del Antiguo Testamento, nos hablaba de bendecir, de bendecir. Qué importante es en la vida bendecir, sentirse bendecido, tener actitud de bendición, porque bendecir es ante todo desear el bien. Y estamos en tiempos y en un mundo donde muchas veces por infinitas y diferentes razones terminamos como deseando lo contrario hacia el otro, lo cual podríamos decir que estamos como rodeados de maldición, porque maldecir es desear que vaya mal. Y la maldición también tiene su origen, tiene su raíz en una actitud del corazón que puede ser la envidia, los celos. Y recordamos aquel concepto que tenían los antiguos sobre la envidia, tristeza por el bien ajeno. La envidia empieza cuando nos ponemos como tristes porque al otro le va bien. Esa tristeza deviene en bronca. Entonces, primero nos ponemos tristes, después tenemos bronca y tercero ya directamente deseamos que le vaya mal. Entonces, ahí está como la dinámica de la maldición. Y esa dinámica que a veces es expresa, que a veces es interior, es simplemente un deseo que asoma, es importante descubrirla y es importante también combatirla adentro nuestro, para que el Señor haga de nuestra vida un testimonio de bendición. Bendigan, dice la palabra, bendigan siempre. Entonces, desde ahí es como que la realidad nos ha ido hablando. Ustedes saben que la vida, las cosas que pasan, los encuentros, siempre nos están diciendo algo. En hebreo, el término palabra se dice davar, y es un término que también refiere a una cosa, no solo a un concepto, sino a una cosa. Es como que las palabras cuentan, tienen peso, dejan huella, tienen sentido. Y sin embargo, vivimos en un tiempo que cada vez se hace más difícil el experimentar y el sentirse escuchado. Como les decía al comenzar la misa, dando gracias, hace una semana volvimos con 32 jóvenes de misión de un barrio de William Morris. Y me impactaba cómo los chicos les había
como impactado fuertemente al corazón, no solo que la gente le abriera la puerta, sino que inmediatamente que se sentaban, empezaban a contarle su vida. Estamos hablando de jóvenes de 18, 19, máximo 24 años, ¿no? Y ellos sentían que el otro les abría el corazón porque tenía una necesidad de ser escuchado, porque tenía una necesidad de que sus palabras pudieran ser atendidas por alguien, por alguien que les prestaba atención. También para ellos fue un ejercicio enorme, pero absolutamente purificador, de dejar los celulares en la capilla e ir ahí, a disposición, con humanas herramientas, los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, y desde ahí darse cuenta qué importante es poder escuchar y darle al otro eso. Esa fue también, teniendo en cuenta la palabra de hoy, la experiencia de Samuel, que escucha una palabra que no entiende mucho, que no sabe de dónde viene, y sin embargo se siente llamado. Samuel se siente llamado. No conoce al Señor, nos dice el texto, pero hay algo que nos enseña Samuel, que es que se deja interpelar, que se deja molestar. Podría habernos dicho la lectura que Samuel escuchó eso, se dio media vuelta y siguió durmiendo. Sin embargo, Samuel, cada vez que esa voz le hablaba, es como que se ponía de pie y iba, se levanta. A ejemplo de Samuel, hoy también la liturgia nos invita a no desperdiciar este tiempo, este instante y esta palabra. Muchas veces son palabras que no terminamos de entender totalmente, ¿no? Pasó lo mismo con los discípulos del Evangelio. Recordamos el texto del Evangelio de Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: "Este es el Cordero de Dios". Una palabra que seguramente los habrá intrigado, El Cordero de Dios es algo como imposible de entender al comienzo de este viaje que Jesús nos propone en su vida y en su ministerio. Cordero de Dios es una palabra que se va a entender a la luz de la resurrección, a la luz de la resurrección y con todo lo que ha sido la pasión. Pero en ese momento es una palabra que nace en el corazón de Juan el Bautista y los discípulos escuchan, y desde ahí está esa especie de auténtica y sana curiosidad que conecta también con el deseo, un deseo de algo auténtico, un deseo de algo verdadero. Lo que podríamos también añadir en la pregunta es: ¿cuál es nuestro deseo para este año? Pero el auténtico, el verdadero, el profundo deseo. Esto me lo habrán escuchado infinidad de veces, pero siempre me ha quedado desde chico, en los cuentos infantiles, como el tema de los deseos es un tema que no es tan sencillo ni tan fácil. Viene a cuento, el tema del genio y de los 3 deseos, ¿no? Recordamos en la literatura infantil, el primer deseo, un desastre. El segundo deseo, para eliminar y neutralizar el primer deseo. Y el tercer deseo es para que todo quede igual. Es como que a veces queremos muchas cosas
queremos muchas cosas, pero no sabemos si eso es realmente, realmente. Por eso nuestra vida muchas veces en términos de deseos anda de frustración en frustración. Yo pensaba que era distinto, yo pensaba que era de esta manera, de esta otra, yo creía. El deseo auténtico es aquel que podemos depurar, que podemos transparentar a lo largo del tiempo, de la oración, del discernimiento. Entonces, justamente desde ahí el Señor nos mira también, y de hecho su primera palabra es una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Habría que reconocer que cuando buscamos algo es porque hemos reconocido de que ese algo nos falta, de que no está. El que está satisfecho, el que está como convencido de que ya sabe todo, ya tiene todo, que nadie le aporta nada, difícilmente busque algo. Volvemos al tiempo de Navidad. Herodes no buscaba nada, en contraposición a los magos que atendían a ese deseo, vieron la estrella, se pusieron el camino, y mientras ellos estaban en camino, Herodes y toda la ciudad dormía, porque no buscaba nada. Entonces, la palabra de Dios hoy también nos invita en este albor del tiempo y del año y nos dice, ¿qué busco hoy en mi vida? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es verdaderamente mi deseo? ¿Cuál es verdaderamente mi búsqueda? Y desde ahí también vienen a nosotros estos dos primeros discípulos que responden a Jesús ante esa pregunta de qué buscan, algo muy sencillo. Yo diría esto como esa vivencia que tuvieron nuestros jóvenes con aquellos a quienes misionaban. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Esa es la pregunta que los discípulos le hacen. Una pregunta que Jesús no responde en la teoría, sino que les dice, vengan y lo verán. Es interesante, en el texto hay una sutileza, ¿no? Los discípulos les quedó absolutamente grabado a la hora que fue esto. Dice, era alrededor de las 4 de la tarde. Pero los discípulos no nos ponen otra cosa, no nos dice dónde vivía. Y esa sutileza tal vez nos invita a nosotros a saber que Jesús vive en todos, que vive en infinidad de situaciones, que vive en el corazón, que vive en el dolor, que vive junto a nosotros. Es el Dios con nosotros. Entonces, encontrar dónde vive Jesús no está muy lejos, sino está en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, para que nuestra fe sea encarnada, para que nuestra fe encuentre en el aquí, en el ahora, sentido. Entonces, justamente desde ahí, ese encuentro con Jesús, cuando es auténtico, genera un mayor deseo de anuncio. Vuelvo a los jóvenes. Se acostaban haciendo oración, muchas veces preparando las cosas, 3 de la mañana, 8 de la mañana, arriba, desayunar, rezar, salir en medio del calor, en medio del sol, de los mosquitos. Y era como la necesidad de seguir anunciando, de dar cuenta a ese Jesús al cual descubren de una manera nueva, no de una manera teórica, sino de una manera real,
auténtica, encarnada. Por eso ese encuentro con Jesús que queremos procurar al comenzar este año debe sanar nuestros vínculos, debe hacer que también nosotros podamos sentir que ese dónde vives significa mostrarle a los demás que nuestro corazón, que nuestra comunidad, que nuestra vida es casa donde el Señor puede habitar. Una casa a veces desordenada, una casa que a veces no está del todo en orden, pero una casa en la cual Dios, como en el pesebre, siempre está dispuesto a nacer. Entonces, pidámosle una vez más a Él, que ha bendecido y nos ha dado este año como regalo, que podamos honrarlo, vivirlo, celebrarlo, haciendo de nuestra vida también ese deseo, esa pregunta y ese camino que Él nos propone a través de su reino. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe.